Bien, buenas noches, ¿cómo está mi gente? Buenas noches, profesor. Bueno. Eh, en lo que entra los demás, vamos a ver qué podemos hacer. Ok, ¿logran ver mi diapositiva? Sí, Ok, sí, profesor. vamos a hablar, antes de iniciar el tema, vamos a hablar un poco sobre lo que es la metodología de evaluación. Ya muchos de ustedes han tomado clases conmigo y ya saben más o menos cuál es la metodología, ¿verdad? De evaluación. Tengo la cámara apagada porque muchas veces pasan personas detrás de mí para evitar algunos inconvenientes. Entonces apagué la cámara. Posiblemente ya la próxima semana la encienda. Ok, vamos a hablar entonces sobre la metodología. Hablamos en esa parte sobre lo que es la asistencia. En esta parte, en la asistencia, hasta ahora, ustedes tienen 100 puntos. ¿Vale? Entonces, estos 100 puntos va a depender, dependiendo de la cantidad de excusa y la cantidad de ausencia que ustedes tengan. De ahí va a depender esta parte. Entonces, vemos también lo que son las exposiciones. En esta clase también habrán exposiciones y los grupos los vamos a formar de dos personas. ¿Por qué? Porque son pocos, son como 10 personas y lo más recomendable es que lo hagamos de dos personas. Entonces, sería bueno que en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Formaran los grupos y por esa misma vía, por el mismo grupo, ¿verdad? De WhatsApp me envían el nombre de su integrante. Por ejemplo, profesor, mi grupo es este, fulano de tal y fulano de tal. Me lo envían y para así asignarle lo que son los temas de exposición. Ustedes saben que la nota de exposición yo siempre la pongo individual. Recuerden que esto es universidad y que la salvación acá es individual. Entonces, lo que hay que tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y exponer, pueden hacer una diapositiva para que la presenten, es mucho más cómodo y también se ve un poquito más estético y mucho más profesional. ¿Estamos claros con la exposición? Sí, profesor. Perfecto. Tenemos la parte de la participación. Ustedes saben que los que han dado clase conmigo saben que me gusta que mi grupo participe. Entonces, la participación consiste en hacerle preguntas al grupo de exposición o hacer aportación sobre el tema que se va a tratar en el momento. ¿Ok? Entonces, las preguntas que ustedes le van a hacer al grupo, ustedes saben que son preguntas que no es para hacer quedar mal al grupo, sino que quizás del tema que se expuso hubo algún punto que no se trató y usted quiere, por ejemplo, explicarlo, hablar sobre eso, lo puede hacer. Y si no tiene preguntas, puede ser que tenga una aportación y lo pueden también hacer de esa manera. Aquí por punto, por participación y por participación se gana, ¿verdad? Sus puntos. Tenemos lo que son las prácticas. Habrán algunas prácticas en esta asignatura y la práctica, ustedes saben que son digital y van a ser eh, colgadas en Classroom. Le estaré enviando el link de Classroom por el grupo de WhatsApp para que se agreguen a Classroom. En ese sentido. La práctica vale 100 puntos y ustedes saben que estos 100 puntos va a depender de la cantidad de páginas que conlleva la práctica. Recuerden que la práctica son 8 páginas. ¿Dónde entran en esas 8 páginas? Entra en la presentación, que es una, la introducción, que son 2, desarrollo 5 páginas y la conclusión, una página,
y ahí entran lo que son las 8 páginas. ¿Se entendió esa parte del trabajo práctico o tiene alguna inquietud? Todo está claro de este lado, profesor. Perfecto. Y por último tenemos lo que son los exámenes. Tenemos lo que son 3 exámenes, ¿verdad? Cada examen vale 100 puntos. Y los que han tomado clase conmigo saben cómo yo doy mis exámenes. El examen va a ser también virtual. El último examen, y tal vez nos pongamos de acuerdo, hagamos un croquis con él, ¿verdad? Si quieren una práctica, si quieren el examen, lo que ustedes decidan. Pero los otros 2 exámenes, esos dos no son negociables conmigo. Entonces, ustedes saben que siempre le doy la opción de que elija la metodología de examen, si la quieren en falso verdadero, si la quieren en selección múltiple, si la quieren en desarrollo, ya eso está de ustedes como quieren el examen. Pero ya eso les estaría preguntando, ¿verdad? En el transcurso, ¿verdad? Una semana antes de dar el examen, de iniciar los exámenes. ¿Alguna pregunta sobre el sistema de evaluación? ¿O está todo claro? Ah, claro, profe. Excelente. Perfecto. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer un resumen, ¿verdad? De lo que es un seminario. ¿Ok? Vamos a ver, levantándome la manito por este lado. ¿Qué entienden por seminario? ¿Qué es un seminario? Lo que crean que entiendan lo que es un seminario. ¿En qué consiste un seminario? Oh, profesor, un seminario es una actividad de aprendizaje de menudo académica en la que un grupo de pequeñas personas discute un tema específico. Muy bien. Nairobi. Maestro, un seminario es una forma de enseñanza o encuentro académico en el que un grupo pequeño de personas se reúnen para estudiar, discutir o profundizar en un tema específico. Puede desarrollarse en distintos contextos como escuela, universidad, empresa o instituciones profesionales. Muy bien. Osvaldo. Osvaldo. Según tengo entendido y me han dicho, un seminario mayormente como una reunión educativa donde un grupo de personas se reúne, ya sea para aprender o debatir sobre temas específicos. Muy bien. Carolina Germán. ¿Quiere decir algo, Carolina? Parece que el micrófono, Carolina, está apagado. Ay, pues se me olvidó No, prenderla. ahora Que sí. es una exposición o presentación generalmente académica, donde se aborda un tema en específico de cualquier área, ya sea en informática, educación o etcétera. Puede formar parte de un curso o una actividad de investigación, o ya sea evento profesional. Exacto. Ok, Sí. vamos a ver. Sí. Vamos a ver qué es un seminario. Un seminario lo que es un trabajo elaborado, ¿verdad? A partir de una síntesis o revisión bibliográfica sobre un tema específico, en cierto sentido, ¿verdad? Y debe ser dirigido por una persona profesional como no profesional. El plan es que la persona debe conocer a fondo, ¿verdad?, sobre el tema que se va a tratar en ese momento. Cuando hablamos de una revisión bibliográfica, estamos hablando en el sentido de que puede ser que el tema que tú vayas a tratar sea tuyo o no sea tuyo. ¿Ok?
Si el tema no es suyo, el que usted va a tratar en el momento, entonces en tu cita bibliográfica debería citar el dueño de ese tema. ¿Por qué? Porque tú no sabes si en medio del escenario se encuentra el dueño del tema y al tú no citarlo, te demanden por plagio, ¿verdad? Del tema que tú estás tratando. Entonces, muchas veces para curarnos en salud, lo más recomendable es citar el autor del tema. Aunque usted cite el autor del tema, no significa que le va a quitar, ¿verdad? Que le va a quitar a usted autoridad ni nada por el estilo. Simplemente es usted curarse en salud, ¿verdad? Citando el autor de ese tema. Es igual son como las canciones. Si usted va a componer una canción ajena, debería renombrar, ¿verdad? O nombrar al autor de esa canción. Porque si no, le van a demandar por plagio. ¿Se entendió esa parte? Sí. Perfecto. También un seminario tiene un mínimo de 50 participantes. O sea, la cantidad de participantes de un seminario son más o menos 50 personas. Pueden haber más de 50 personas. ¿Ok? Pero el máximo, o el mínimo, perdón, son 50 personas. Y un seminario es un acto único y frecuente, ¿verdad? Que se puede dar en cualquier momento. Si el seminario pasa más de 50 personas, el seminarista debe, en cierto sentido, puede hacer pausa entre los temas. Por ejemplo, porque va a depender de la duración del tema. Hay seminarios que duran 40 minutos. Hay seminarios que duran 30 minutos. Hay seminarios que duran 1 hora y pico. O sea, va a depender del tema que se va a tratar en ese momento. Entonces, si hay demasiados participantes, lo más recomendable es dividir el seminario. La mitad de 50 y otra mitad con 50. Para así los participantes aprovechen con calidad el tema que se va a tratar en el seminario. Ahora, el seminario tiene varios objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal de un seminario? Punto número 1. Desarrollar habilidades, ¿verdad? De la búsqueda de información. Si a una persona le encargan dar un seminario de un tema X, ¿verdad? Ese seminarista tiene que tener la capacidad o la habilidad de escudriñar, de buscar, de investigar información. Nunca debe adaptarse solamente, ¿verdad?, al tema que se le dio, sino que debe buscar de otros autores que muchas veces nos ayudan, ¿verdad?, a aclarar un poquito más el tema. Punto número 2. También el seminario, otro objetivo del seminario es fomentar el trabajo en grupos. Este punto es importante porque hay seminaristas que le gusta hablar solamente ellos solos. ¿Ok? Y no le dan participante al público. Se le debe dar participación al público, actividad al público. Y muchas veces en esa actividad consiste en hacer trabajo en grupo, para que el público se sienta más agradable dentro del seminario. Otro punto, número 3. Se debe discutir el esquema, el contenido, ¿verdad?, los valores, el valor, ¿verdad?, y opinar sobre el trabajo ajeno. O sea, cuando hablamos del contenido, estamos hablando de cómo se va a dividir el tema. Estamos hablando de tema, el título, subtítulo y los subtítulos. Y cómo está dividido, desglosado cada tema, ¿verdad?, dentro de la diapositiva. Esto ayudará a que los participantes entiendan de manera mejor el tema que se va a tratar dentro de un seminario. Punto número 4. Desarrollar capacidad de comunicación científica, tanto oral como escrito. ¿Ok? Es importante que el seminarista controle
estas 3 cosas, como la capacidad de comunicación, ¿ok? Saberse comunicarse con el público, buscar la manera más sencilla para comunicarse con ellos y expresarse de manera oral, sencilla o científica. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se va a expresar delante del público dependiendo el tipo de público. Por ejemplo, si usted lo invitan a dar un seminario para profesionales, usted sabe que usted va a tener que hablar de manera científica, va a tener que escudriñar palabras dentro de un diccionario. Pero si usted le invitan a dar un seminario a un barrio, ¿verdad? Quizás personas que no tienen mucho estudio, entonces ya ahí va a tener que utilizar un medio de comunicación sencillo para que esa persona entienda lo que usted está expresando. Si utiliza un lenguaje científico, posiblemente hayan palabras que ellos no la entiendan y no comprendan lo que usted está diciendo. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor, todo depende el área en que se vaya a dar prácticamente la conferencia. Exactamente. Porque si es un ejemplo, un grupo de doctorado, licenciado, ya uno ahí tiene que ir más fino, con más prestigio. Pero cuando es un barrio, una escuela, prácticamente uno tiene que ir a los plátanos, como nosotros decimos, para que puedan entender. Exacto. Hay que hablarle de manera más sencilla. Sí, por eso era que muchos no entendían cuando Leonel hablaba. Y lo mismo que decía Leonel prácticamente lo decía Hipólito, pero ya a base de calle prácticamente. Exactamente. Seguimos con los tipos de seminarios. Vamos a ver, acá, levantándome la mano, ¿quién me lee esta diapositiva? Yorkie, creo que es Yorkie, o Ibis. Bueno, ya, Ibis o mal. Ok, tipos de seminarios. Seminario de investigación. Los invitados recibirán una enseñanza específica sobre una técnica de investigación social. Serán impartidos por profesionales invitados de reconocido prestigio nacional e internacional. Exacto. Cuando hablamos de los tipos de seminarios de investigación, estamos hablando de una técnica de investigación social, ¿ok? Por ejemplo, de algo que esté sucediendo dentro de un pueblo o de un país. Bien, o puede ser en el mundo. Por ejemplo, como sucedió con la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, que hubieron científicos, ¿verdad?, que tuvieron que investigar de dónde surgió, cómo prevenirlo y excesivamente. Bien, y se dieron diferentes métodos y alternativas para poder controlar lo que fue esa pandemia. Bien, incluso se dieron seminarios con profesionales para que pudieran concientizar al pueblo, ¿verdad?, de cómo prevenir este tipo de enfermedad. Entonces, el seminario de investigación consiste en que surge algo dentro de un pueblo o en el país, ¿verdad?, o en el mundo, ¿verdad?, y que se investiga el hecho o la causa por la cual está surgiendo esa problemática. Y para esto se necesita personas de un medio internacional, como puede ser una persona nacional. O sea, no tiene tanto requisito en esta parte. El siguiente seminario, ¿quién me lo puede leer, por favor? Para darle parte a cada uno. Nairobi. Seminario de análisis psicológico de realidad social. Recibirán una enseñanza sobre algún aspecto correcto de la realidad social, nueva teoría psicológica, análisis de la estructura social, globalización, etcétera. Serán impactados por profesionales invitados de reconocido prestigio nacional e internacional. Perfecto. ¿Quién me puede interpretar este tipo de seminario?
¿para qué se utiliza este tipo de seminario? ¿De qué trata este tipo de seminario? Ahí lo dice claro, pero vamos a ver si alguien me habla un poquito sobre eso, antes de yo aclarar un poco este. ¿De qué trata el seminario de análisis sociológico? Levantándome la manito acá, le doy la palabra. Ibis. Bueno, según la idea que yo tengo sobre ese seminario de análisis sociológico, es donde en ese seminario se va a hablar de la realidad por la cual está pasando los pueblos, ya sea la pobreza, los niveles socioeconómicos, cómo se está desarrollando el país, dividirlo básicamente clase media, clase baja, y en ese seminario yo diría que se hablaría sobre eso, si no estoy equivocado. Exactamente. El seminario de análisis sociológico, ¿verdad? Trata exclusivamente sobre eso. Cómo hacer una investigación, ¿verdad? Por ejemplo, a usted lo invitan a dar un seminario, háblame sobre la realidad social, lo que está pasando en la realidad social. Entonces, usted va a investigar a fondo sobre ese asunto. Ahí entra lo que es el hambre, entra lo que es la globalización, ¿verdad? Entra lo que es también la drogadicción y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y usted va a hablar sobre lo que está afectando dentro de una sociedad o en el entorno de la sociedad en la cual usted vive. Y son muchos aspectos, ¿verdad?, que se tratan en ese tipo de seminario. Y este seminario también se puede tratar con personas nacional e internacional. El plan es que en este seminario la persona pueda tener conocimiento y tenga la habilidad de investigación, ¿verdad?, y comunicación hacia el pueblo. Por último, existe el seminario de problemas sociales. ¿Quién me puede leer esta parte? Ovaldo. Yorkie, vamos a leer a Yorkie. Ovaldo ya leyó. Seminarios sobre problemas sociales en las sociedades avanzadas. Se aportarán conocimientos específicos sobre algún problema actual de las sociedades avanzadas. Inmigración, desempleo, envejecimiento y etcétera. Serán impartidos por profesionales invitados de reconocidos prestigios nacionales e internacionales. Exacto. En esta parte, ¿verdad?, de este tipo de seminario de sociedad avanzada, aquí trata de manera sencilla, ¿verdad?, pero mucho más avanzado. Aquí hay que irse mucho más allá de la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país está afectando lo que es la parte de migración, donde ya en nuestro pueblo, ¿verdad?, existe un gran número de nacionales haitianos. Entonces, nacionales haitianos pero ilegales, porque si están legales no hay problema. Y este problema no solamente existe en República Dominicana, sino que también existe en todos los países. ¿Ok? Siempre en todos los países habrán problemas de migración. Ahora, ¿cómo resolver esos problemas de inmigración? Bueno, ya aquí entonces habría que hacer una investigación profunda. ¿Qué está causando de que personas ilegales, ¿verdad?, entren a nuestro país o entren a un país vecino? También hablamos del desempleo. Habría que hacer una investigación acá para este seminario, una investigación sobre la tasa de desempleo que hay en el país o en un pueblo X. Bien. O por qué en X país están envejeciendo muy rápido, más rápido que en República Dominicana. O por qué República Dominicana, el pueblo de República Dominicana está envejeciendo más rápido que los Estados Unidos. Entonces, aquí hay que hacer una investigación mucho más avanzado y qué podría estar afectando dentro de esa sociedad o país. ¿Ok? En este seminario podría ser dirigido por personas
nacional e internacional. El plan es que también conozca sobre el tema, ¿verdad?, que se va a tratar en ese momento. Vamos a hablar sobre la preparación de un seminario. La preparación de un seminario consiste en, número 1, comenzar con un bosquejo. Cuando hablamos del bosquejo, estamos hablando de una introducción, ¿ok? Usted no puede iniciar un tema X si no existe una introducción, porque la introducción es lo que prepara el público, ¿ok? Si no existe una introducción, posiblemente el tema le llegue muy de lleno. Entonces, la introducción o el bosquejo es el plan para tú llevar a la persona al terreno, ¿ok? Llevarlo al terreno. Punto número 2. El título del tema tiene que ser fiel a lo que se va a tratar. Si a usted le dicen de un tema sobre la drogadicción, un ejemplo, por mencionarla, o sobre el alcoholismo, ¿verdad?, por mencionarlo también, usted no puede poner un tema que trate sobre el tabaco, un tema que trate sobre el desempleo, si usted va a hablar sobre la drogadicción o el alcoholismo. O sea, el tema que usted va a tratar debe ir acorde y fiel a lo que usted va a tratar en ese momento. ¿Por qué le digo esto? Porque aparecen muchos seminaristas que empiezan con algo y terminan con otra cosa. Y hay que tener cuidado con ese asunto. Hay que tener en cuenta que una presentación se divide en 3 partes, ¿ok? Y lo vamos a hablar más adelante. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el tiempo sugerido para un seminario normal o tradicional son de 50 minutos. Si el seminario pasa más de 50 minutos, hay que dar receso, señores, ¿ok? Porque el público se cansa. A menos que usted, ¿verdad?, desglose el tema y lo haga rápido, pero si lo hace rápido muchas veces ni lo logran entender. Lo más recomendable es hacer pausas, ¿verdad?, desglosar el tema y acortarlo cada X tiempo. Por ejemplo, para que vayan al baño o para que se tomen un refrigerio o cualquier X cosa. Bien. O para que se retire un poco, tome una taza de café. Pero el plan es que el cansancio no calcome la mente, ¿verdad? Y así puedan entender mucho mejor el tema. Y un seminario corto está entre 10 o 20 minutos. No puede pasar más de ahí. Seminario largo o tradicional, lo máximo que puede durar son 50 minutos. Y un seminario corto, lo que dura son entre 10 o 20 minutos. No puede pasar más de ahí. Si usted intenta, por ejemplo, pasarse un poquito más, tiene que comunicárselo al público o a la persona a la cual lo contrató usted para dar ese seminario. ¿Entendido? Entendido, profe. Perfecto. Hablamos sobre la parte del seminario, ¿verdad? Ya hablamos sobre la introducción. Y es algo importante que en la introducción primero se saluda, ¿ok? Y se le agradece a la audiencia. Se le agradece por estar presente. Gracias por apoyarme con el tema y un grupo de cosas, ¿vale? O sea, se le agradece por su presencia esta noche, o este día, o esta tarde. Y así sucesivamente se le saluda al público. Se habla sobre la presentación y de lo que se va a tratar en ese momento. Otro punto importante, se habla sobre el propósito de la charla. Usted no puede dar un tema si no tiene un propósito. Bien, no puede dar un tema si no tiene un propósito. Si usted va a dar un tema sobre el alcoholismo, entonces el propósito es que los que estén ahí, ¿verdad?, dejen el alcohol, un ejemplo, ¿vale? O si es sobre la drogadicción, que los que estén ahí sepan la causa, el problema que causa, ¿verdad?, las drogas cuando se consumen. Entonces, ese es un propósito. Usted no puede dar una charla
o un seminario, sino tiene un propósito específico con un tema. Otro punto de la introducción es enfatizar la importancia del tema. ¿Ok? Deben darle importancia a su tema. Mientras más importancia le den al tema, mucho mejor y más atención le pondrán a ella. Otro punto número 4. Presenta los puntos principales que se van a debatir en el tema. Cuando usted da una introducción, usted no habla del tema completo. En la introducción usted habla de la parte importante del tema. O sea, saca algunas pinceladas que usted entienda, ¿verdad?, que le pueda interesar o que pueda llamar la atención del público. Punto número 5. Si es posible, se debe mencionar una noticia o un evento. En la introducción no solamente se puede hablar del tema. Usted puede hablar de un evento, ¿verdad?, acorde al tema. Por ejemplo, algo que haya sucedido en la sociedad o una noticia que usted vio en una televisión, ¿verdad?, o en la radio, y que le permite, ¿verdad?, a usted hacer una anécdota que vaya acorde con el dicho tema que usted va a tratar. Todo lo que usted hable debe ir acorde al tema a tratar en ese momento. Y punto número 6 es que la introducción debe durar 5 minutos. No más de 5 minutos. Puede ser un poco menos, pero no puede pasar más de 5 minutos. Si pasa más de 5 minutos, se convierte en tedioso, en algo tedioso. Y hay que cuidarse de eso. Hablamos sobre el cuerpo, ¿verdad? ¿Quién me lee la parte del cuerpo? Osvaldo. Bueno, el cuerpo es una exposición lógica y organizada del tema. Segundo, sigue el bosquejo al pie de la letra y discute cada tema en secuencia planificada. Exacto. O sea, la exposición debe ser algo que lógico y organizado. Si usted va a hacer una diapositiva, tiene que hacerlo de manera organizada. Si usted va a presentar un cronograma de cómo sería el título, los subtítulos y esas cosas, usted tiene que saber que cuando usted presente la diapositiva tiene que estar organizada igual como el cronograma que usted dio. Porque no puede aparecer una cosa después, otra más tarde, y esencialmente no. Todo debe ir al pie de la letra. ¿Ok? Nada debe ir desorganizado. Es importante que todo esté planificado en ese momento. Otro punto importante, y es que también se debe mirar lo que es el reloj disimuladamente. Hay que tener cuidado con la manera de tú mirar el reloj. Porque puede ser que al tú mirar mucho el reloj, ¿verdad?, el público puede entenderle que usted está nervioso. Entonces, usted trata de manera disimulada de mirar el reloj. ¿Quién puede decir de qué manera disimulada yo puedo mirar el reloj? Una idea, por lo menos. Vamos a ver, Edwin. O uno puede embarracarse la frente y así cuando uno baje la mano, ahí no tire el ojo. Ibis, vamos a ver. El tipo está pasado. Arreglarse la camisa de manera disimulada y mirar el reloj. Siempre la Exacto. Yolki. Uno pone entre las hojas y también. No sé si me entiende. Exacto. O sea, hay muchas maneras de disimular la hora. Y en esa también está, como ustedes también lo han dicho. O sea, te puede arreglar la camisa, ¿verdad? Y al tú arreglarte como que la camisa, está arreglando la camisa, ahí está mirando disimuladamente el reloj. ¿Ok? O cuando tú mueves la mano, ¿verdad? Hace el manoteo delante del público. O usted hace, por ejemplo, este manoteo así. ¿Ok? Por ejemplo, lo hace de esta manera.
Así el reloj le queda de frente y también le permite ver disimuladamente, ¿verdad?, la hora. O sea, existen muchas maneras de hacer eso. O poniendo la mano en la hoja, encima de la hoja, o encima del púlpito, ¿verdad? Y así puede ver también la hora. Edwin. No, era preguntarle a ver cómo te lo haría, pero ya ha dado un par de ideas buenas ahí, sí. Yo lo haría en el movimiento de las manos. ¿Ok? Tú sabes que cuando tú hablas, tú mueves las manos. Entonces, en el movimiento de las manos, lo haría. Es mucho más fácil y mucho más discreto. Porque si tú pones las manos en el púlpito, ¿verdad? Tienes que bajar la cabeza. Si te arreglas la camisa, también tendría que bajar la cabeza. Y el plan es que tú no puedes quitar el contacto visual del público. Siempre tienes que mantener el contacto visual con el público. Entonces, una de las maneras de tú mantener el contacto visual con el público es en el movimiento, ¿verdad?, de las manos. Cuando tú mueves las manos, tienes la facilidad de tú ver el reloj de manera detallada y lo más fácil del mundo. Pero cada quien utilizaría la metodología que más desee. Ibis. Hay muchos lugares también donde a los seminaristas se les pone una pantalla y ahí le indica el tiempo que llevan. Entonces ahí sería mucho más fácil todavía. Exactamente. Sí, hay muchos que piden un reloj, hay muchos que piden una pantalla y así sencillamente. Eso va a depender de la metodología que utilice, ¿verdad?, el seminarista. Pero si no aparece nada de eso, entonces utilizamos la metodología tradicional, que es en el movimiento de la mano. Muy bien, Irvis. Y por último, el cuerpo, ¿verdad?, o el desarrollo debe durar 40 minutos. No puede pasar de 40 minutos. Recuerden que al principio hablamos de 50 minutos, un seminario tradicional. En el desarrollo, la introducción, 5 minutos. En el desarrollo, 40 minutos. Bien, ¿ya van cuánto? 45 minutos. ¿Ok? Si se va a pasar de los 40 minutos, se debe pedir permiso o se le debe mencionar al público para que así no se sientan inquietos. Y hablamos de la conclusión. Y la conclusión es la parte más importante del tema. ¿Por qué? Porque en la conclusión tú tratas lo que tú quieres que se lleve el público en la mente. ¿Ok? Grabado en la mente. Entonces, en la conclusión, usted toma los puntos más importantes del tema y se los refresca al público. ¿Ok? Es bueno destacar que en la conclusión, una de las palabras para, por ejemplo, para concluir el tema, se puede decir para concluir esta charla o para cerrar, ¿verdad?, con este tema o con esta charla o con este seminario. Entonces inicia con la conclusión. Pero es importante esa parte. Y se repite en la conclusión entonces los puntos importantes a debatir que se debatió en el tema. Es bueno también que el seminarista utilice bolígrafo o en la diapositiva haga una pequeña conclusión. Como hay personas que dan tema, muchas veces se le olvida las cosas, ¿verdad? Entonces, si la tienen una diapositiva, que el público también lo pueda visualizar, mucho mejor todavía. En esta parte, entonces, en la conclusión, se agradece al público por la atención. Recuerden, en la introducción se agradece por la asistencia. Bien, por estar presente. Gracias por venir. Y así sencillamente. Y en la conclusión, ¿verdad?, se agradece por la atención. Gracias por poner atención al tema. Gracias por esto, por aquello y por aquello. O sea, se agradece al principio y se agradece al final. Es una manera de cortesía del seminarista hacia el público. Y la conclusión también dura 5 minutos. No puede pasar
más de 5 minutos. ¿Ok? Y ahí entonces se encierran los 50 minutos que vimos anteriormente en otras diapositivas. ¿Ok? Es importante esa parte. Vamos a dejarlo acá. Vamos a durar mucho hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aportación sobre el tema? ¿O qué tal le pareció el tema? No, estuvo bueno, profe, estuvo bueno. Ahí uno ya va aprendiendo cómo uno comportarse en la charla frente de un público, cómo uno presentar una diapositiva prácticamente con un público para tratar de dar lo mejor de uno. Exactamente. Bien, mi gente, entonces, si no hay más nada que decir, recuerden que para que en el grupo de WhatsApp se ponen de acuerdo, preguntan quién no están en grupo, para que formen el grupo. Recuerden que son grupos de 2, como somos nada más 10 personas, entonces sería más fácil de 2 personas y es mucho más cómodo. Entonces, forman grupo de 2 personas y en el mismo grupo de WhatsApp me envían, profe, estos son los integrantes del grupo, ¿dónde están? Y yo, y punto. O sea, no tiene que ser con matrícula ni con número de cédula, simplemente con el nombre completo basta. Para así poder asignar el tema para la exposición. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro. Perfecto. Tienen que hacerlo eso lo más rápido posible. Para ver si así entramos en detalle. Investiguen para la próxima semana, para debatir, ¿verdad? En la próxima clase, qué es la comunicación. Vamos a hablar sobre la comunicación, sus elementos y cómo se debe utilizar, emplear la comunicación dentro de un seminario. Nada, mi gente, entonces pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana. Fue un placer estar con ustedes. Igualmente, Bye, profesor. Buenas noches a todos. Igualmente. Cuídese, profe. Ok, profe.